Vamos a darle curso a continuar con este programa y le damos la bienvenida a Guille. ¿Cómo estás, Guille? Buen domingo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, che, gracias por invitarme. Qué bueno que Clara esté de vacaciones. Y lástima que no invitan a ese pensador estratégico que es Luisito Delía, ¿no? Yo Ah, diría que lo inviten cuanto antes porque lo veo sí. desmejorado. ¿No? No sé. Él ha augurado que este año 2026 Rusia, Irán y China van a destruir a Estados Unidos. Y siendo él un miembro tan importante del peronismo kirchnerista, creo que merecería que lo convoquen. Sin lugar a dudas, Guille, esto por supuesto que es una preocupación, no por el lado de lo que puede decir este payaso, sino lo que realmente comen y degluten un montón de Sí. gente que procesa información a nivel periodístico y por supuesto son comunicadores que a la gente escucha. Y eso es No, está. básicamente de lo que trata este programa, ¿no? De derrumbar esta idea de una narrativa en la cual Estados Unidos y Israel están perdiendo una guerra o que Teherán ya se destruyó, perdón, que Tel Aviv se destruyó 40 veces, que ya hundieron 70 veces el Abraham Lincoln, o que no sé, situaciones increíbles que Ah, hemos visto, ¿no? no, no. Y además, la prensa tradicional que vos decís los convoca a estos tipos. Yo te digo, lo del doctor Nelson Castro es vergonzoso. Es Tremendo. vergonzoso directamente lo que está haciendo el grupo Clarín ahí, pero bueno, nada, ¿qué va? Bueno, Guille, primera pregunta, contanos cómo ves hoy la marcha de esta guerra que comenzó el 28 de febrero y que, bueno, hoy ya estamos básicamente a 2 semanas de iniciada y acá tenemos un mapa en el cual mostramos la potencia de esta fuerza Eh, conjunta, principalmente entre Israel y Estados Unidos, con algo ujú. que realmente nos ha demostrado que la tecnología avanza a niveles increíbles. Vas a mencionarme algo de Palantir en la selección de los objetivos, la velocidad de captura de esa información y cómo ha escalado de 10 a 300 la cantidad de objetivos que se procesan por minuto. Y por supuesto, aquello que está pasando ahora con los BASIG o la Guardia Revolucionaria, ¿no? A ver, primero como si fuéramos entomólogos, clasificar un poco esto para entender dónde estamos parados. ¿Está claro? Bien, Esto sí, es claro. una guerra convencional, sin el uso de armas nucleares, que se desarrolla principalmente en los dominios aéreos, es decir, el aire con aviones tripulados, no tripulados, misiles, drones, todo lo que se te ocurra, el espacio de allá arriba, el espacio arriba de la atmósfera, el ciberespacio y el espectro electromagnético. Esto para ser muy brutal. En Sí, ninguno de esos lugares que se denominan militarmente dominios disputa algún tipo de ventaja o puede hacer algo Irán. Para que seamos claros, en todos esos espacios dominan Estados Unidos e Israel. Algún purista me va a decir si el espacio cognoscitivo, no tengo ganas de hablar pavada, pero más allá de eso, el otro tema que tenemos que tener muy en cuenta, es decir, Irán no puede hacer nada para evitar lo que tiene enfrente, ¿ok? Vos ya has mencionado, creo, y si no te escuché mal, la disminución de la capacidad iraní de hacer algo. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta, y ahí está, esa estupidez que dicen los medios argentos y los idiotas que van y dicen pelotudeces, perdón el término, de que Irán está haciendo una guerra de desgaste contra Estados Unidos y contra Israel. A ver, chicos de los bares palermitanos y de los tablones de las canchas, vos podés hacer una guerra de desgaste si tu enemigo opera en sintonía o en los mismos dominios que vos. Es decir, Rusia hace una guerra de desgaste en Ucrania porque tiene en los dominios mayor cantidad de medios que los ucranianos, a pesar del apoyo OTAN. ¿Se entiende lo que digo? Vos no podés, siendo Irán, hacer una guerra de desgaste cuando no tenés la cantidad de medios en los dominios que mencioné para desgastar ni a Israel y mucho menos a Estados Unidos. Claro esto. El tercer punto, y termino, que me parece que es importante, es algo que vos dijiste recién antes de darme pie. No solamente se está destruyendo el aparato militar, el complejo de conducción política militar del país, sino que se baja al nivel del aparato represivo iraní, pero a niveles muy bajos.
piquetes de control, lo que podríamos decir comisarías y no es el término, Sí, las organizaciones de base, como podríamos decir, los colectivos chavistas, todo ese tipo de cosas, sí, los le están BASIF. pegando, exacto, le están pegando 24/7. Esa es otra cosa que los medios argentos no pueden ni siquiera concebir. Ni lo Esto no han es que una explicado, cosa, ¿eh? Ni lo no, han ni lo explicado han siquiera. no, esto no es algo que está ocurriendo, bueno, en horario de comercio, ¿viste? Y sábado y domingo paramos. No, chicas, esto es around the clock, las 24 horas del día. Y cierro con esto. El portaaviones nuclear francés y 10 buques más están en camino, pese que Claro, algunos dicen que no. Lo ha anunciado la propia Francia. Entonces, sí. el problema es cómo termina políticamente para Irán, a mi juicio. Sí, acá tenemos en este mapa que básicamente es un análisis satelital de lo que fueron los principales andanadas y por supuesto donde cayeron la mayor cantidad de bombas. Acá vamos a decir, como bien te explicaba Guille, mientras se avanzó en la degradación y destrucción de todo el sistema de defensa antiaéreas en todo Irán, empezaron obviamente a entrar en el juego los grandes bombarderos de Estados Unidos, ¿no? Que tienen obviamente distintos tipos, ¿no? Desde los B-52, que ya pobrecitos los viejitos ya tienen 70 años volando Sí, y llevando esas toneladas de carga para volcarlas a nivel subsónico. También tiene, por supuesto, el B1, que es un supersónico, que también ha entrado en juego ya hace más de una semana. Y ni hablar los B2, Spirit, que lo hemos visto, que son los que también han cargado en su momento el año pasado cuando atacaron Natanz, Fordow y Fahan. ¿No? Pero en este caso puntual, en este mapa que vemos acá, es donde se concentraron la mayor cantidad de descargas de toneladas, por supuesto, de bombas, y van a ver que se puede interpretar que, por supuesto, Teherán tiene puntitos rojos, también obviamente ahí aparece Shiraz, otra de las ciudades fundamentales donde estaban los principales depósitos de misiles, vectores y por supuesto drones, etcétera, que tenía, y también toda la parte, el complejo industrial, ¿no? Porque ahí obviamente ingresa Bandar Abbas, que es la costa justo ahí enfrente del estrecho de Hormuz, donde le pegaron durísimo y no quedó nada, nada de la fuerza naval iraní, y esto pasó en los primeros días. Hoy lo que quedan son tal algunas cual. lanchas y drones y eso, y por eso hay un peligro y donde han amplificado los medios sobre el problema de Hormuz. ¿Nos explicás Un punto el ahí, problema de un, Hormuz? sí, un punto ahí, lo que vos has dicho ahí. Lo que han dicho respecto al tema de Hormuz es salvajemente una estupidez construida por la prensa. ¿Está claro? Ni hablar. Eh, y la derivación de eso con el tema petrolero. Dos cosas, si me permitís. Primero, minar el estrecho de Hormuz necesita un trabajo infernal y no menos entre 300 y 1000 minas. Y no tienen cómo hacerlo, y menos frente a lo que tienen ahí al lado, la Armada de Estados Unidos, los Tal cual. submarinos y el dominio del aire, ni hablar. Lo que está pasando con respecto al estrecho de Hormuz, y paso, no paso y todo eso, es lo mismo que el espacio aéreo por una zona de guerra. El tema no es que me vayan a pegar los iraníes, el problema es que te pueden pegar los iraníes, los norteamericanos, cualquiera, Claro. porque en una Bueno, zona de guerra hay errores, pero hay se llama equivocaciones. fuego. Bueno, fíjate que al principio, los primeros días, por error, los kuwaitíes bajaron algunos Claro, F-15 que pero hemos visto, pero claro. Y la segunda cuestión es que los idiotas de la prensa argenta te quieren colocar en paralelo esto del petróleo que se deriva de lo que estamos hablando como si fuera la crisis del 73 de la nada que guerra ver. de Yom Kippur. A ver, chicos de los medios argentinos, estimados productores, en la crisis del 73, vos tenías a todos, la mayoría de los productores de petróleo del Golfo, Ahí, enemigos de Israel. total. A ver si entienden cómo funciona la dinámica. Y tenías un Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y Europa, ultra dependiente del petróleo del Golfo. Exactamente. Sin capacidad de Una de producir ni pero claro, reservas estratégicas para sostener ese problema. Por eso saltó no, de 3 a 33. pero claro, ninguna de esas cosas se dan. Ninguna de esas cosas se dan. Yo a veces sinceramente me asusto
del nivel de idiota, y es el único término que tengo, con que Mirá, Guille, idioteces que le dan a la gente. una cosa que mencionamos, recuerden que realmente cuando estuvo comprometido el Estrecho de Hormuz fue en la década, hacia fines de la década del 80, en esos momentos en los cuales, por supuesto, en la propia guerra del Golfo, si recuerdan, Irán e Irak se mataban y se tiraron hasta con bombas, perdón, con munición, con cargas biológicas, y fue realmente violenta la situación. En ese momento, ahí es cuando Arabia Saudita se dice: yo no puedo seguir manteniendo el Estrecho de Hormuz como mi único lugar para sacar el puerto. Entonces, creó un oleoducto que conectaba justamente la zona de producción de crudo y transportando ese oleoducto hacia el Mar Rojo, que es lo que está pasando ahora, y Exactamente. por eso estamos viendo esta imagen con todos los Claro. tanqueros, que principalmente esto es lo que necesita China y lo que necesita Japón y lo que necesitan los indios. Es decir, Oriente se abastece de petróleo y de otros bienes de todo tipo, justamente por el Estrecho de Hormuz. Pero eso no significa que esté el problema completamente mal, porque acá está la solución que encontró justamente Arabia Saudita para bypassear. Ahora, ¿hay problema o no con los hutíes? Vamos a ver si los hutíes se meten ahí en el pequeño estrecho que une para ver qué pasa, ¿no? ¿Vos qué opinás sobre esto? Mira, ahí vos dijiste el tema China. La presión que debe estar metiendo Ah, China sobre los ayatolás sobrevivientes para que se dejen de jorobar y lleguen a algún tipo de acuerdo debe ser enorme, porque es preferible para ellos negociar con algún gobierno afín en Irán a que cambie y tengas una Delcy Rodríguez y la negociación cambie radicalmente. Acá no totalmente. podemos desprender todo lo que está pasando, lo de Venezuela, esto, lo que está sucediendo en Cuba, de la guerra que vos mencionaste, fría 2.0 entre Estados Unidos y China. Esto no es un tema de petróleo, de nada de eso. Esto es un tema de Estados Unidos marcándole la línea a los chinos, cosa que no se dan cuenta acá. Y acá lo deja traslucir Trump en este tuit que mencionó justamente, hablando: nosotros somos el principal productor de petróleo del planeta, podríamos hacer mucho dinero con esta situación, pero Claro, el principal objetivo era terminar con la amenaza de los dementes de los ayatolás. tal Y cual. déjame que escuchemos, Guille, para todos aquellos que por Dale, ahí no entendieron la justificación, lo que dijo Marco Rubio en 1 minuto y medio, un poquito menos, dale. respecto de con quién se estaba enfrentando Estados Unidos en esta acción cuando comenzó. What's about to, you're about to see, we're going to unleash Chang on these people in the next few hours and days. You're going to really begin to perceive a change in the scope and in the intensity of these attacks as, frankly, the two most powerful air forces in the world take apart this terroristic regime and defang it and take away its ability to threaten its neighbors or hide behind a zone of immunity that allows them to develop their nuclear ambitions. This terroristic, radical, cleric-led regime cannot be ever allowed to have nuclear weapons. There's a general question of why the president gave the green light, and then there's a question of why did it have to happen this weekend? Are you saying it had to happen this weekend because of that Israeli action? No, this weekend presented a unique opportunity to take joint action against this threat. And we wanted this to have maximum success. Let me explain to you guys this in simple English. Okay? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision, and the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. Creo que lo hizo Mirá, bien claro, ¿no? no, tal cual. Ahí yo se lo expliqué hace unos meses, el año pasado, cuando fue la guerra de los 12 días, en el transcurso de la guerra de los 12 días, en el programa de Sheikman en TN, y lo tenía enfrente a, ¿cómo se llama? El chino Navarro, al cual le dije que los iraníes eran aliados de ellos, no me dijo Acuerdo, nada. acuerdo. Pero ahí les mencioné algo que no se entiende todavía. Que Irán domine la tecnología de producir armas nucleares significa que potencialmente podría, como ocurrió entre los 60 y los 70, producir una granada de artillería de 40 kilos con una carga nuclear. ¿Te imaginas eso?
esa tecnología en manos de Hezbollah. 40 kilos te estoy diciendo, Pablo. Guille, lo comentaste justamente en este programa hace un año atrás, cuando hablábamos justamente de este peligro. Y sin lugar a dudas que cada vez que hablo sobre eso, lo menciono porque hay mucha gente que no entiende, que cree que esto realmente es una amenaza lejana. Pero imagínense, como bien dice Guille, una granada de ese tamaño en una ciudad como por ejemplo Nueva York o Buenos Aires. En el caso de Buenos Aires, para que les sea más claro y lo entendamos, una granada de ese tipo no queda la ciudad de Buenos Aires por completo, y es más, tendrías que irte a Pilar para ver si queda algo habitable por 1000 años. ¿Se entiende? Imagínense el poder de destrucción que tiene una pequeña granada con una carga nuclear en un espacio muy concentrado de población. Ese es el problema principal que no están dimensionando, de que un estado demente como estos, que en su visión del mundo, porque esto es una cuestión teológica, por eso es una teocracia. Tal cual. En su visión del mundo, Estados Unidos es Satán, y lo han dicho siempre: muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, y su principal objetivo era destruir Israel, y hemos explicado 1000 veces cómo el trabajo de pinzas, esas pinzas obviamente en Medio Oriente, en la península arábiga, y por supuesto desde creando lo que fue Hezbollah, ¿no? Porque imagínense las toneladas de billetes de dólares, de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, que han traducido en apoyo a infraestructura, y por supuesto después entraron los europeos congraciándose con los de Hamas, para obviamente hacer de Gaza un oasis que nunca fue, y que vimos la infraestructura debajo de Gaza que existió a partir de esta situación. Entonces, acá lo que quería decir, más que nada para que me apoyes vos con esto, es: la situación actual es de una destrucción abrumadora del régimen, y muy probablemente no haya quedado, porque creo que lo escuché a Pete Hegseth, el secretario de Guerra, creo que ayer o antes de ayer, diciendo que no quedaba absolutamente ni un lugar donde pudieran acceder a misiles. ¿Dónde crees que están los misiles que están sacando los iraníes en este momento, Guille? A ver, yo creo dos cosas. Una, que el sistema de comando y control de Irán, es decir, lo que decide la política, vaya a saber quién, ¿no es cierto? Y los que ejecutan, es decir, los de la Guardia Revolucionaria, porque las Fuerzas Armadas son un par y ahí ese es otro tema, ¿no es cierto? Me parece que está descalabrado y que cada cual obra según su saber, leer, saber y entender. ¿Dónde están esas armas? Difícil. Es probable que haya habido algún stock guardado en algún lugar. Lo que ha estado estoqueado en túneles ha sido taponado y no está siendo utilizado. La realidad es que estamos ante una situación donde la capacidad de ellos para lanzar se ve muy mermada, y eso lo muestran gráficos como el que vos evidenciaste, porque para entenderlo, están tan sin capacidad de controlar su espacio aéreo que las patrullas aéreas de combate, tanto de Estados Unidos como de Israel, están permanentemente en el espacio aéreo. Hay más de 50 aviones tanqueros para producir esta rotación y esta situación. Eso, a ver, en la ignorancia argentina de estos temas, eso es inconcebible. ¿Qué es lo que pasa? Vos asomás de la cueva tus aparatos y te pegan, porque el uso de la inteligencia artificial con los sistemas satelitales en el espacio, los drones de vigilancia 24/7 y todo eso, produce información de inteligencia táctica en tiempo real. Y como vos tenés... Sí, perdón. Te sumo una cosa más importante sobre lo que decías, el tema de la inteligencia artificial de Palantir, ¿no? Que es uno de los principales usos que está teniendo hoy esta tecnología. También toma todo lo que está ocurriendo en redes sociales. Están relevando básicamente todo el peinado completo que hace cualquier persona que sube un video, hace una inteligencia del lugar geográfico, ratifica obviamente la ubicación de posiciones. Por eso es tan peligroso, y por eso piden obviamente en Israel puntualmente, le han pedido al idiota Nelson Castro que no sacara imágenes de donde habían impactado, por supuesto, cualquier tipo de vector, ¿sí? Y esto que aclarás vos es: hoy la velocidad de identificación de blancos es más en la historia de la humanidad, esta velocidad de información procesada y acciones directas, ¿no? Porque como decís vos, están todo el tiempo en el aire, obviamente con medios autónomos y medios, por supuesto, con pilotos, pero esto no se ha visto jamás. No, para nada. Pero esto no quita, Pablo, la dificultad de poder discernir cómo va a ser la salida política ahí.
Sí, ni hablar, ¿Está? ni hablar. ¿Eso cómo va a ser la salida? Alguna fuente que tengo, este, que está cerca de ciertos mandos militares en Israel, me ha dicho, ante mi pregunta yo considero que, consideraba que, bueno, que la resistencia política al régimen era más bien dudosa su capacidad de hacerse, y me dice, no creas que es así. El Así que no príncipe sé Pahlavi, vos hablas de Reza Pahlavi. exactamente. Yo no daba un mango por el tipo, yo pensaba, y sigo pensando todavía, que es medio la Corina Machado de la situación de Venezuela, ¿no es cierto? Pero hay quienes me dicen que no es tan así. Veremos. De todas maneras, vos fíjate el espejo que hay entre las declaraciones que hacía el chavismo previo al Sí, ataque de enero y lo que dicen estos payasos. ni Vamos a hablar. convertirnos en el Vietnam de Estados Unidos, vamos a destruir Estados Unidos, no saben con quién se meten. Claro, el discurso tiene dos directivas, dos públicos blancos, mejor dicho. Uno, los fanáticos, ¿no es cierto? Los fanáticos, Claro. y el otro, el público interno, para que piense que el gobierno todavía puede ejercer el control dictatorial de la gente, ¿no es cierto? Pero nadie serio que conozca de temas militares puede dar un mango por la capacidad militar de los chavistas o de estos tipos. Y te Sí, ni cierro con hablar. esto, te cierro con esto. Ojo con todo lo que se dice que el material ruso y chino es una porquería porque se ha evidenciado en Venezuela y en Irán que no sirve para nada. Ojo, están hablando de material manejado por los chavistas y por los iraníes, sin ningún tipo de trazabilidad del estado de mantenimiento, de la capacitación y nada de eso. Esos sistemas similares en manos de los rusos no les ha ido mal en la guerra en Europa. Y países como India y Turquía se siguen surtiendo de lo mismo. Cuidado con esas cosas, ¿no? Bien, ahí sí tengo yo por ahí algunas preguntas que también he avanzado en intentar entender esta cuestión respecto de los niveles de las capacidades justamente de intercepción de los distintos tipos, ¿no? de defensas antiaéreas que hoy estamos viendo en juego, porque por supuesto por un lado están las que vienen por el parte de los chinos y los rusos, pero también obviamente, sin lugar a dudas, hay siempre un aprendizaje por el parte de lo que está proveyendo tanto Israel como Estados Unidos, y ahí vemos justamente las baterías THAAD, de repente como entró en juego el Iron Beam, ¿no? Para eliminar cohetería y por supuesto los drones que vienen justamente por el lado del norte, la frontera norte de Israel. ¿Qué podés ver respecto de eso? Porque obviamente ahí tenemos algo interesante o por lo menos novedoso, que es que, bueno, que Alemania hace menos de un mes, Merz dijo que estaba comprando justamente los Arrow Sí, 4 para poder anticiparse a cualquier sí, problema con la defensa de su espacio y la exoatmósfera, ¿no? De ingresar misiles sí. balísticos. Bueno, hay un par de cuestiones, ¿no es cierto? Primero, esto de Alemania es cierto. Hay que recordar también a la mente precaria de algunos acá en Argentina que Alemania es un proveedor de hace décadas de material militar a Israel. Eso es algo que acá es Sí, como con si, Rheinmetall. pero con Rheinmetall, con Thyssen para hacerle los Dicen submarinos, para los submarinos. un montón de cosas. Pero, en fin, Nadie acá puede queremos. entender cómo la Alemania, que antes fue nazi, le haya proveído No, de básicamente de los no, principales, exactamente, submarinos no, nucleares que no. maneja. Pero andate a cualquier cátedra de las universidades argentinas y les decís que Vietnam es un aliado estratégico en defensa de Estados Unidos y los tipos no pueden explicarlo. Pero bueno, la precariedad en Argentina es moneda corriente. Lo que sí llamo también a la prudencia es con respecto al tema de estas armas láser. Es cierto, están funcionando, se muestran altamente eficaces, pero de ahí, como algunos dicen, que esto cambia todo completamente y que el mundo va hacia los láser y se acabaron los misiles, guarda, No, por guarda, cuestiones climatológicas, ya lo hemos pero visto. climatológicas y además cada sistema de armas que aparece, Pablo, y vos lo sabés, Sí, claro. inmediatamente desata la carrera por las contramedidas, por el Tal cual. sistema que lo vaya a reducir. Entonces, ojo con comprarse el paquete que ya están los láser, está claro, y que nada más existe.
eso le pasó también al tanque, cuando te decían que el tanque era Sí. obsoleto, o sea, ojo, Bueno, lo o lo mismo con mismo con el la tema evolución de dron. los drones. Exacto, la Pero evolución tal de los drones cual, hoy están en un proceso en el cual todo se está dando en tiempo real. Hay gente que está pensando las soluciones justamente para ver cómo. Y de hecho, Ucrania ha aportado, y esto ha sido realmente sí, un dato de valor, y obviamente el esfuerzo de los sí. ucranianos, a pesar de que le están pasando mal, sin lugar a dudas le ha entregado información súper importante, no solamente a la OTAN, sino también a todo aquel que tiene que luchar con estas amenazas, que en el caso de los drones, que son los que originalmente produjeron esta variante de la Shahed iraníes, que por supuesto después lo aprendieron los rusos y tienen sus propios, y que también aparece el propio que tiene Lucas, que tiene Estados Unidos, que es una novedad que encima lleva cada uno arriba la placa Starlink del receptor Starlink para Ya. guiarlo más allá de las comunicaciones, ¿no? Ahora, tal cual. Ahora, fíjate vos, el juego, ¿no? El juego acá en todo este paquete es entre Estados Unidos, los chinos y los rusos. Sin Todo el dudas. resto está de más. Vos fijate lo que mencionaste con respecto a la entrada del petróleo ruso, y la gente que se corta, se rasga la vestidura. ¿Cómo no? Porque esto es geopolítica, no hay moral, hay intereses permanentes y el interés de Estados Unidos es tratar de que Rusia no esté pegada con los chinos. Eso es una cosa que Totalmente. lo hemos hablado en tu programa al hartazgo y no quiero aburrir con eso. El problema también a tener en cuenta, me parece a mí, es la evidencia de que toda esa construcción del derecho internacional, los organismos multilaterales, ha sido siempre un verso, pero un verso desde el origen de la ONU, porque vos no me podés hablar de un organismo multilateral donde todos somos pares, cuando 5 tienen derecho a veto. ¿De qué me estás hablando? Totalmente. Lo hemos hablado también acá, Guille, eso, tal cual. Eso no Mira, se Guille, comprende. no, ni hablar. Bueno, acá, como hoy arrancamos con el tema de la guerra de narrativas, esto fue preocupante porque sale de nuestros medios, ¿no? O sea, cómo de Claro, repente cubre la guerra Clarín, cómo cubre La Nación, las notas que publican, las idioteces que hablan. Y esto cae uno que justamente Cari Mariani esta mañana lo sí. compartía, ¿no? La nota esta aprendieron rápido. Irán se preparó años para esta guerra, cómo la estrategia le está complicando los cálculos de Estados Unidos. O sea, ¿realmente creen que Estados Unidos e Israel no calcularon esto hasta el hartazgo, hasta el milímetro? ¿Realmente? Pero hay otro error también gigantesco. Recordemos que el año pasado, en dos veces, perdón, recordad que soy apenas un tipo de Paraná y a mí todo este tema, la capacidad cultural que tienen los porteños me cuesta. Pero 2 veces en el 2025, Israel humilló a Irán. La segunda fue esa famosa guerra de los 12 días, en la cual Trump intervino el último día con la cerecita del postre. No, Tal cual. no jodamos, no jodamos. Hizo algo importante, pero el trabajo sucio lo hizo Israel. Ahora, te venden los medios como que Irán, desde ese tiempo a hoy, en 8 meses, generó una capacidad militar gigantesca para oponerse a esto. Esto se Ridículo. da ahora, esta guerra se está dando ahora, porque Irán, en vez de decir no voy a producir más armas, ninguna capacidad de desarrollar armas nucleares, pretendía congelar eso por 2 o 3 años, es decir, lo que queda del mandato de Trump, apostar que llegue una Ocasio-Cortez, la otra tarada esa que tienen ahí dando vuelta en el Partido Demócrata, o es decir, el nuevo Biden y seguir de chiste. Y eso es el tema que se cortó. Y ahí se prendió, Sí. obviamente, Israel, porque le conviene esto. Tal cual. Ahí quiero introducir un tema, Guille, ahí como para que nos des Mm, tu visión, que es el tema justamente de las células dormidas de todos los igual. proxies terroristas en todo el planeta, no solamente en Estados Unidos, por lo que pasó justamente en esta sinagoga Mm, donde entró este refugiado de Sierra, no me acuerdo si de Sierra Leona, de dónde venía, con su familia, de toda la historia, y todo con vínculo de Hezbollah. Y quiero, antes que vos me des tu posición, quiero aclarar algo. Anthropic, la empresa de IA que ya, estuvo aportando justamente información para Estados Unidos en lo que fue la toma, la captura de Maduro, está en una confrontación con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, con Pete Hegseth, porque obviamente disputaban justamente el alcance de su participación y la información que le exigía Hegseth en ese momento para poder avanzar sobre esto.
esto mismo que es esta etapa, que es investigar las posibles amenazas dentro de Estados Unidos contra todos los que estén habitando. Por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con los límites de la inteligencia interior que pueda tener cualquier país. Pero esto que yo lo pongo ahora en relevancia para que vos me digas que si bien estamos viendo que realmente la inteligencia artificial en la guerra está haciendo una capacidad de información nunca antes jamás vista, ¿crees que va a haber alguna búsqueda diferente o que hay alguna amenaza que pueda realmente escalar con esto sin apoyo o con apoyo de estas células dormidas? No digo solamente en Estados Unidos, digo en Europa, en Asia, o en qué, dónde puede estar justamente aquello que esté más desguarecido con esta situación. Ninguna duda, pero hay que agregar algo más a lo que vos bien has dicho. No es que se acaba la amenaza del terrorismo islámico haciendo pelota a Irán o a Hezbollah o a Hamas o la Yihad Islámica o el Estado Islámico. Hay en el Asia que vos mencionaste decenas y decenas y decenas de grupos integristas armados que tienen como meta generar un Estado, un califato en el mundo. Es decir, que el tema no termina con estos tipos. Es más, lo que no tampoco terminamos de entender es que muchos de estos grupos trabajan como si fueran franquicias de McDonald's. Tenés el Al-Qaeda de la península árabe, del Cuerno de África, el Al-Qaeda del norte del Subsahara, tenés el Estado Islámico del Sahel en varias variantes. Hay decenas de grupos. Entonces, el problema de la inteligencia artificial no es si se va a meter en la vida de cada uno de nosotros. Me parece que va a ser imposible que no se haga por la cantidad de grupos que hay. Pienso lo mismo. Creo que es hasta inevitable que ocurra. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, bastante años atrás, 10 años atrás, había una serie que se llamaba Person of Interest. Justamente persona de interés, que era, a partir de una serie de algoritmos, buscaban aquellos que podían ser víctimas de una situación. Era bastante novedosa, por supuesto, que todavía no se hablaba de la IA ni a palos, pero sin lugar a dudas que si no se meten algoritmos y, por supuesto, inteligencia artificial para procesar estos inmensos volúmenes de Big Data, sería imposible anticipar cualquier tipo de problemática con estos muchachos que están por todo el planeta. Pero acá les pasó en Estados Unidos con esta sinagoga, este terrorista, y así, en este momento en Estados Unidos debe haber no menos de 5.000 tipos de esta categoría, y ni hablar en Europa. Recordemos que Europa viene de lo que ocurrió con el Bataclan, o lo que pasó justamente en Charlie Hebdo, o Bocha, bueno, ni hablar todo lo que ha ocurrido con situaciones que han podido ser prevenidas, porque también hay que decir en claro que todo el tiempo están frenando amenazas, y ni hablar en nuestro lado, en la triple frontera, que creo que si no fuera por el apoyo que puedan darle a los servicios de inteligencia del Mossad o por supuesto, Estados Unidos. A Estados Unidos, creo que estaríamos en serios problemas, ¿no? Pero tal cual, pero vos fíjate que acá en Argentina tenés grupos dentro de el radicalismo, lo radicalizado que está a la izquierda nacional y popular, y no quiero dar más nombres porque me voy a comer un juicio, ¿no es cierto? Que se muestran como la cara visible de Irán en este país, y que ruegan a los dioses que haya una acción dura en Argentina contra el sionismo, los judíos, la patria cipaya y todo eso. Ojo con esto. Y la Argentina se debe, desde hace décadas, tener un sistema de inteligencia estratégico serio y no la payasada. Vos recordás que lo tuvimos a un idiota vendedor de jugadores de fútbol como Arribas, un tipo al cual nosotros, yo estaba colaborando en ese gobierno, en febrero del 2015 le hicimos llegar a Macri una sugerencia sobre todas esas cosas y nos dijo, no, Arribas es un tipo de una capacidad intelectual, y claro, si compra y vende jugadores de fútbol, me imagino. Pero tuvimos también, manejando la inteligencia argentina, tipos como Milani, como Agustín Rossi. Es un chiste ese país. A ver, te estás olvidando de Parrilli. Parrilli, bueno, claro, bueno, es una vergüenza lo que ha pasado en la Argentina. Preocupante, ¿no? Hay otros que son más preocupantes, ¿no? Por ahí Martín Mena mete un poco de miedo. Claro.
Hay algunos que son un poco más jodidos, ¿no? Pero sí, yendo a esto, Guille, me parece muy importante que dejemos claro que hace rato venimos hablando de estos temas, no son temas que emergen ahora. Es una situación, siempre Argentina fue patética respecto de su servicio de inteligencia y son capas geológicas que han estado al servicio del poder político más que realmente sus objetivos centrales de brindar información súper importante y válida para tomar decisiones al comandante en jefe de nuestro país, ¿no? Mira, para completar algunas cosas que vimos acá, Ah, sí. también que cayó a ver, imagínense la cantidad de operaciones de reabastecimiento que han Claro, ocurrido en estas últimas 14 horas. ¿Creían que no iba a poder pasar un error pero claro, milimétrico? pero claro. Aparte te digo, toda operación, pregúntenle a un tipo que sepa de operaciones aéreas más que yo. Lo mío es poco y nada. Pero cualquier operación de reabastecimiento en vuelo es una cosa ya de por sí hiper peligrosa. Vos estás a Y, altura y es un transportando combustible. milagro. Es un milagro que no ocurra Es un porque son milagro. profesionales. Eh, Claro. lo que hay que entender también es que está en el dominio del espacio aéreo que están volando con tanqueros prácticamente sobre el territorio Sobre iraní. Irán. Sí, sí, sí. Y que ya pasó el año pasado cuando Israel atacaba a Irán, lo hablamos en tu programa. Sí, Claro, y además hay otra cuestión que tampoco estos medios de prensa tan básicos de la Argentina tienen en cuenta, es que cualquier acción militar, cualquiera, esta, otra, la que se te ocurra, es una máquina de producir fricción, donde total. hay errores, gente que está cansada, que no vio bien, que puso un cero de más en una computadora o que puso uno de menos, o que no lo vio, o que recibió un WhatsApp de la mujer diciendo que estoy podrido de verte y no te veo más. Ese tipo de cosas no las valoran. Está lleno de posibilidades de que se cometan errores. Y el nivel de errores que se están cometiendo en esta es evidentemente bajo. Es muy bajo, tal cual. Ahí justamente en un momento se enojó Pete Hegseth, creo que fue ayer, hablando con la prensa, enojadísimo de obviamente el tratamiento del resultado de la guerra y todo, obviamente las manipulaciones y demás, diciéndole, ustedes tendrán que estar haciendo notas sobre lo que fue justamente llevar en 36 horas un bombardero como un B-2 desde Estados Unidos adentro de Irán para justamente terminar con la amenaza que significa para nosotros y para ustedes un régimen como estos dementes nuclear. Y obviamente dio varias alternativas. Che, te tiro ideas, Fox, le decía, a los de Fox, que se supone que son un poco más Sí, Republican friendly, ¿no? Pero yo coincido que esta situación del el tema de las narrativas y lo que nos pasa a nosotros con esta calidad pedorrísima de nuestros colegas periodistas dando obviamente notas a gente que por ahí no está con por lo menos la habilidad para explicar las cosas o por lo menos plantearse dudas respecto, si che, yo esto la verdad que no lo sé. Llamar a alguien que sepa, ¿no? Porque también ha pasado en las cuales terminan haciendo preguntas a gente que no tiene idea y encima improvisan pelotudeces. Pero bueno, Guille, yo quiero cerrar con dos temas. Esto no dale. sé si te enteraste de Tucker Carlson, que terminó siendo utilizado por la CIA para que le llevara el mensajito a Khamenei y compañía, y que terminó siendo útil el imbécil y probablemente termine complicadísimo. Digo complicadísimo, no lo sé, veremos, pero como sabemos que este muchacho venía pegándole duro y parejo a Trump hace rato largo, y la sospecha era que era un agente más jugando para Irán o para Rusia. Vamos a ver qué ocurre, pero sí hay que dejarlo en claro que hoy trascendió y él salió un video diciendo que la CIA estaba revisándole su mensaje, ¿no? Diciendo, bueno, evidentemente yo hago periodismo y hablo con todos, pero no, si tenés una opinión al respecto o si viste algo de esto. Y mira, mi opinión es que todas las agencias de inteligencia serias juegan en todo el espectro y en el espectro de cosas que son imaginables y otras de que son inimaginables. No me extraña absolutamente nada de esto. Recordemos solamente que tipos que estaban en el desarrollo del plan Manhattan para la primera arma nuclear de Estados Unidos estaban trabajando para los soviéticos. Totalmente, sí. Tal cual. Entonces, Trajiste el bienvenidos al ejemplo mundo real. Bienvenidos al mundo absoluto. real, muchachos de la prensa argentina. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Sí. Vean por lo menos Superagente 86, qué sé yo, no sé. Bueno, en el caso de Venezuela, ya vamos cerrando un repaso sobre Venezuela y un repaso sobre Cuba, porque para que te explayes con lo que quieras. Por un lado, trascendió obviamente que Maduro está complicado, está realmente medio así a los gritos, diciendo que es el Bueno, emperador, que y sí, quiere hablar con la ONU.
Pero bueno, sigue en marcha el proyecto de Trump de hacer de Delcy Rodríguez su vehículo para terminar con el régimen o por lo menos desarmar toda la estructura chavista. ¿Qué opinión te merece lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con ese proyecto de poner a Delcy como transición? Hice un posteo en mi red en X, la disfracé a Delcy de Ayatollah para graficar el tema de la próxima Delcy. A ver, lo que más me llama a mí la atención es que a muchos en la Argentina les llame la atención que Estados Unidos no haga lo de Venezuela de manera gratuita. Claro. ¿Qué te crees que va? A ver, seamos muy crueles. Yo voy a ser muy cruel. Ningún país de la región de las Américas, ningún sello de goma, la CELAC, la UNASUR en su momento, Mercosur, hizo un porno por cambiar la deriva a que llevaba Venezuela. ¿Ok? Lo hizo Estados Unidos en 48 horas, menos. ¿Ok? ¿Y qué quieren? ¿Que eso lo haga gratis? ¿Que no lo vaya a manejar al petróleo? ¿Que no se vaya a hacer cargo de los negocios? ¿Y que no utilice a Venezuela dentro de su dinámica de Guerra Fría 2.0 con los chinos? A ver, muchachos, dejen de tomar no sé qué, fuman. ¿Está claro? Se hace así. Lo hace así China, lo hace así en África y lo hace Rusia también en su intervención en el Sahel. El mundo es como es. Ahora, y para cerrar el tema de Cuba, se ve venir, ahí los tenemos, mirá, los ídolos, lo que ha sangrado en la región, la cantidad de idiotas de la academia, la prensa, profesionales, políticos, que compraron el verso de Cuba en la Argentina por décadas, estúpidos todos ellos, corresponsables de lo que han hecho estos tipos. Bueno, Cuba, que es una cloaca, pero no de ahora, sino desde 1959, que es una reverenda cloaca, me parece que están tomando algún camino a la racionalidad. Yo no creo que vaya a haber una acción militar como en Venezuela. Yo creo que esto vamos a una salida mucho más sencilla. No sé cómo lo ves vos. Lo poco que trascendió, y para justamente enmarcarte esto, porque tengo el videíto de Díaz Canel muy cagado en las patas, muy preocupado. Sí, ese es un payaso. Tal cual, con su alocución en la mañana de ayer, porque hoy tiene tomado casi todo el país, ya prendieron fuego algunos edificios del Partido Comunista, pero lo que trascendió de lo que supuestamente el gobierno de Trump le dijo de manera explícita es: los dirigentes de sus familias podrán abandonar la isla y exiliarse, pero solo bajo algunas condiciones, y hay algunos que no los van a dejar. El Partido Comunista Cubano debe disolverse y en el gobierno de transición no pueden estar ni Raúl Castro ni Miguel Díaz Canel. Se deben legalizar todos los partidos políticos, disolver el aparato de seguridad de Estado y liberar a todos los presos políticos. Y por último, una vez certificado el gobierno de transición, tiene un plazo de 12 a 18 meses para organizar elecciones generales libres y multipartidarias. Imagínate que esto para el régimen es... Yo te pregunto a vos, Pablo, que sos un analista político. ¿Vos te imaginás, porque ahora todos te dicen Trump va a perder las elecciones de medio término en noviembre? En noviembre, ¿vos te imaginás que no está teniendo problemas económicos como te plantean acá? No. Si lo hace con esta Venezuela liquidada, con el Irán disminuido a cero capacidad de acción nuclear y con una Cuba camino a reventar todo el régimen, ¿vos me decís que no tiene nada en su haber para ganarla? Yo no tengo la menor duda que va a terminar, obviamente, como decís vos, ganando la selección de medio término y que todo este fuego de la guerra, humo de la guerra, por eso yo hablaba de las narrativas, es lo que desesperadamente buscan los partidarios locales, hablo por supuesto del Partido Demócrata, preocupadísimos por esta realidad que vos estás planteando. Ellos ya se ven venir la caída de Cuba, porque es inexorable que Cuba caer. A ver, había solamente seis regímenes comunistas en el planeta, 4 ya hace rato están transicionados hacia, por supuesto, el capitalismo. Uno es Cuba y el otro es Venezuela, ¿sí? Cuba está al punto de caer, o sea, no hay dudas que esta situación es inevitable y esto era básicamente lo que no hizo nada de lo que vos decías. Todos esos jugadores de política, de think tanks y demás, podían haber hecho algo para resolver este problema de los cubanos cagándose de hambre y no lo hicieron porque les servía, por supuesto, este ducto de guita que era justamente una triangulación del petróleo de Venezuela, que obviamente mantenía con respirador artificial a la dictadura cubana, y ni hablar la injerencia de...
del narco, por supuesto, con todos los carteles que estaban haciendo justamente su trabajito de generar recursos para, por supuesto, utilizarlos no solamente para sostener a ellos, sino también financiar a los peligrosos grupos terroristas que operaban en la región, y por supuesto hemos sabido de las capacitaciones a Hezbollah que se ha dado en Venezuela, ni hablar lo que ocurría en Cuba desde la década del 60, como bien vos decís, y todo lo que ha servido para desestabilizar esta región y que finalmente va a colapsar. Imagínense a Marco Rubio con una remera diciendo Cuba libre, ¿no? En esas elecciones de ahora de fin de año. Sin lugar a dudas que este es el gran, los estertores de este proceso de finalización de una dictadura tan sanguinaria, y sin lugar a dudas vamos a ver situaciones complejas porque cuando empiecen a soltar a los presos políticos que están soltando ahora, se va a conocer todo aquello ocultado de la izquierda de una manera cínica y perversa. Pero ¿te imaginas si antes de las elecciones salen de la Florida centenares de barcos civiles marchando a Cuba, a la Cuba sin los Castro, o con los Castro bancándoselo? No, esto, yo creo que no se dimensiona en Argentina lo que está pasando. Para nada. Pero eso es porque la capacidad del análisis está limitada a un sesgo ideológico. Si vos podés analizar escenarios, te gusten o no te gusten, entendiendo que los jugadores cómo pueden operar en distintas circunstancias, te darías cuenta que lo que está pasando en Medio Oriente es parte de la Guerra Fría 2.0 en su vínculo con China, ¿sí? Y también lo que tiene que ver con el hinterland de las Américas, en la cual esto que venía inexorablemente es la caída del régimen cubano. Pero tal cual. Y el desenganche de, obviamente, de Rusia, y que ya hace rato que venían a... Para mí lo hablaron en Alaska, creo que lo comentamos con vos en privado, y también acá con Putin diciéndole, bueno, tenés razón, ya está, esto no va más. Ya está, pero más vale. Pero más vale. El problema también pasa por el pseudo principismo moral de que los países se comportan como personas de bien. Sentémonos en una mesa, dialoguemos, abramos la agenda y lleguemos a un tipo de acuerdo con perspectiva de género, con mucha pluralidad, llevando a las cátedras de Relaciones Internacionales de las universidades más caras de Argentina, que va a ser un éxito. ¿Qué querés que te diga? Totalmente. Bueno, Guille, muchas gracias por haber estado hoy en Habitación 101 y brindando obviamente, tu expertise sobre la materia, que obviamente te admiramos, te seguimos y queremos que todos lo sigan, porque la verdad que Guille cada vez la viene rockeando en redes sociales, y cuando no lo llaman o cuando lo llaman y lo desplantan, le digo, se la están perdiendo, idiotas. No hay otra explicación al respecto. Ya no respondo más a medios, en serio te digo, no, le estoy plantando no a todos los medios. Te mando un abrazo. Chao, Guille, muchas gracias. Chao, saludos, gracias.